Ahí sí. ¿Ahí sí? Ahí sí. Oye, quiero darle la bienvenida a esta charla. La hemos denominado Cambios Normativos en la Industria de la Construcción, temas que han sido bastante abordados al interior de la Cámara, específicamente en las tres nuevas leyes, que algunas están por salir, otras están ya en práctica, que es la ley CARI, la ley de las 40 horas y la ley de delitos económicos. La pretensión de esta primera charla es poder hacer un barrido sobre estas tres leyes en términos de introducción, y luego en las semanas siguientes vamos a ir profundizando cada una de ellas en un seminario o en una charla puntual. Así que yo quiero presentar a Fabricio Soino, que es abogado asesor de la Cámara, quien nos ha estado apoyando y ha estado llevando el seguimiento de estas leyes y la puesta en práctica, que también es muy importante, sobre todo, por ejemplo, la ley de las 40 horas, a ver cuál es el sentido, el espíritu de la ley, pero además cómo lo vamos a poner en la práctica en lo que viene, su gradualidad, sobre todo en una industria tan distinta como la industria de la construcción por su condición de empresa o de faenas transitorias. Así que quiero dejar con ustedes a Fabricio. La actividad tiene como duración una hora más una ronda de consulta y, como digo, la pretensión de la actividad es poder generar un barrido por las tres leyes de manera introductoria y luego en siguientes sesiones ir profundizando cada una de estas materias. Así que, Fabricio, te doy la palabra. Gracias, Javier. Buenos días a todos los que se han conectado. Como bien lo señalaba Javier, no sé si está bien el audio. Connie, si buen. Súper, te escuchas bien. Gracias. Perfecto. Entonces, como bien comentaba Javier, la idea es hoy día hacer un recorrido por estas tres normas que son, hay una en específico, la de delitos económicos, que es bastante extensa, la ley Karen igual tiene bastantes detalles, y finalmente vamos a llegar, ¿no es cierto?, a la ley que modifica la jornada laboral, que es una reducción a las 40 horas. Y posteriormente vamos a ir indagando, ¿no es cierto?, haciendo distintas sesiones para ir profundizando cada vez más en esta, por un marco, ¿no es cierto?, del tiempo que tenemos el día de hoy. Bueno, demos inicio. Si me ayudas a compartir, Connie, te lo agradecería, la presentación. Vamos a comenzar con la ley de delitos económicos. A ver, primero que nada, contextualizar, vamos a la lámina siguiente, contextualizar que la ley de delitos económicos, que es produce una modificación en el siguiente sentido. Hoy día ha existido un gran cuestionamiento hasta el día de hoy desde el punto de vista de materia de los delitos económicos, es decir, en el sentido de que la responsabilidad penal de quienes actúan en el orden empresarial era muy compleja de pesquisar. Normalmente se pesquisaba la responsabilidad respecto de los ejecutores. Sin embargo, los autores intelectuales en esta cadena piramidal era muy difícil por la conformación normativa que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que generó esto? Generó un halo de, entre comillas, una suerte de impunidad para todos los efectos. Entonces, por lo tanto, esta nueva ley, ¿no es cierto?, lo que crea, ¿no es cierto?, nuevos delitos económicos y que da y los categoriza, lo que busca es derechamente establecer no solamente las responsabilidades del ejecutor, sino también de aquellos en esta cadena piramidal, desde el punto de vista del ejercicio empresarial, en este organigrama, que pudieran resultar ser responsables. Y a modo introductorio también, ¿qué otra situación se torna relevante? Se torna relevante que normalmente la sanción penal, en términos generales, la responsabilidad penal es de carácter personal, y salvo algunos marcos normativos como son la ley 20.393 del lavado de activos, se establecía responsabilidad penal respecto de las personas jurídicas. Acá lo que se busca es no solamente establecer esta responsabilidad respecto de la persona natural que comete eventualmente el delito, sino también buscar la responsabilidad penal respecto de, en este caso, la persona jurídica. Si podemos pasar a la siguiente lámina, Connie, te lo agradecería. ¿Está bien esa lámina? La siguiente, por favor. Para empezar directamente. Es que la cambié, ¿se ve?
No. No, está detenida en la información legal, que es la primera. Uy, qué raro. A ver. ¿Ahí? ¿La veo o no? Porque yo la veo cambiándose. A ver, que lo que pasa es que partió con la ley 20.104. Vamos un poco más atrás, ¿En esa? un poco más atrás, un poco más atrás. Es que ya llegué a la primera. Perfecto, ya entonces partamos con esta, perfecto, la lámina está al revés, partamos. Primero, Ya. bueno, partamos con la ley 21.643, que vamos a alterar un poco el orden, que es en el fondo la ley Karin. Que la ley Karin es una fecha que tiene su publicación el 15 de enero del año 2024 y que entra en vigencia el 1 de agosto de 2024. ¿Cuál es el objetivo de esta ley Karin? Bueno, tiene su origen y el nombre, o sea, la denominación que se le da a esta ley, porque la ley está con un número, pero la denominación Karin es, ¿no es cierto?, por una funcionaria de un hospital de Chillán, que el año 2019 participó en un procedimiento sumario y producto de ella haber participado como testigo, tuvo como consecuencia situaciones de acoso, la cual terminaron con el suicidio de él. A raíz de eso, su hermana, ¿no es cierto?, inició toda una campaña y se genera esta normativa que tiene por objeto que las relaciones laborales deban fundarse en un trato libre de violencia, compatible con la dignidad de la persona y con perspectiva de género. Entonces, también se definen en esta norma conductas que sean contrarias al acoso laboral, al acoso sexual y la violencia en el trabajo. Respecto a la perspectiva de género, la normativa que va a entrar en vigencia el 1 de agosto de 2024 no establece una definición. La ley no da una definición, ¿no es cierto? Pero en términos generales lo que busca esta perspectiva de género es dar planos de igualdad, ¿no es cierto? Y evitar situaciones o hipótesis, ¿no es cierto?, de actos discriminatorios. Entonces, por lo tanto, lo que busca el espíritu de esta ley es adoptar todas las medidas para promover la igualdad y erradicar, ¿no es cierto?, la discriminación por género. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Por lo tanto, ¿qué obligaciones vamos a tener nosotros en este caso, como en la situación de empleadores, para poder, ¿no es cierto?, tener un resguardo y dar cumplimiento a esta norma? Primero, establece la obligación de contar con un protocolo de prevención y procedimiento, en este caso disponiendo que en el caso de empleadores que no están obligados a confeccionar un reglamento interno, van a tener que informar a los trabajadores, en este caso, de este protocolo de prevención y, lógicamente, como todo protocolo de prevención, también tiene que establecer un procedimiento de investigación y sanciones respecto a las conductas que inicialmente acabo de mencionar que está resguardando, ¿no es cierto?, que son el acoso sexual, el laboral y la violencia en el trabajo, ¿no es cierto? Esto hacerlo al momento de la suscripción del contrato. Y estos deben incorporarse en aquellas empresas, ¿no es cierto?, que tienen la obligación de llevar reglamento, incorporarlo, ¿no?, en este reglamento, ¿no es cierto?, para todos los efectos del resguardo frente a acciones legales futuras. Se torna relevante respecto a esta modificación normativa que incorpora la ley 21.643 la modificación al concepto de acoso laboral. Hasta hoy día tenemos el concepto de acoso laboral, se establecía y tenía como prisma basal la reiteración. Es decir, para que una situación hoy día frente a tribunales o acreditarla como acoso laboral, tenían que existir varios hechos que concatenados terminaron, ¿no es cierto?, y nos dieran la conformación de la existencia de esta situación de acoso laboral. Sin embargo, y lo que va a cambiar diametralmente es que hoy en día, a través cuando entre en vigencia esta nueva ley, va a bastar solamente una única manifestación, es decir, solamente un solo acto para que sea considerado o definido como acoso laboral. Es decir, el estándar de exigencia legal es mucho menor desde el punto de vista de la reiteración de la conducta. Eliminamos la reiteración de la conducta, por lo tanto, un hecho aislado hoy día cometido en una situación, ¿no es cierto?, de un contexto de trabajo, va a poder ser calificada como acoso laboral, lo que de inmediato nos lleva como empleadores a encender las alarmas y a tener un exacerbado cuidado respecto a las conductas que se realicen por nuestros trabajadores, ya que eventualmente van a poder existir acciones judiciales levantadas ante tribunales en este sentido, solamente por hechos aislados, no como se exigía antes la reiteración.
A su vez se incorpora el concepto de violencia en el trabajo, que también es otra amplitud que se da desde este punto de vista, ya que en general las relaciones laborales están basadas y el código del trabajo desde el punto de la perspectiva de la relación del empleador con el trabajador y todas las problemáticas que allí puedan generarse. Sin embargo, este concepto de violencia en el trabajo abre este parámetro, abre este paraguas y también incorpora a aquella ejercida por terceros ajenos a la relación laboral, con ocasión de la prestación de los servicios, sea en este caso por parte de los clientes, proveedores, usuarios. Es decir, técnicamente pudiéramos enfrentarnos a una situación que en caso del proveedor de un servicio que tiene una relación quizás no tan continua, o de usuarios de un servicio que muchas veces van y compran, ¿no es cierto?, un producto, eh, que existe una situación y de conflicto, de agresión, y pueda ser calificada como violencia en el trabajo. Si ustedes se fijan, es tremendamente potente lo que hace la incorporación de esta modificación, porque muchas veces incluye a terceros ajenos a la relación laboral clásica que tenemos en virtud de un contrato de trabajo, empleador y trabajador, respecto de los efectos que puede producir. Siguiente lámina, por favor, Connie. Ámbito de aplicación respecto a esta modificación de la ley número 21.643, no solamente, y aquí no me voy a extender porque no es propio de la presentación, pero a los trabajadores dependientes, a las entidades públicas, incluyendo las municipales. Es decir, estas normativas van a generar modificaciones incluso dentro del estatuto administrativo. Es decir, atraviesa en forma transversal las relaciones laborales tanto en el mundo público como en el mundo privado. ¿Cuáles son los lineamientos principales que tiene la modificación a la ley 21.643? Se ha trabajado en dos bases esencialmente. Primero de ellas, la prevención, que es informar a sus trabajadores en el fondo de los derechos y responsabilidades, como más adelante lo vamos a ver, realizar las capacitaciones sobre la ley, protocolos, canales de denuncia, resguardar a la víctima y tomar, ¿no es cierto?, acción, es decir, ver una proactividad respecto por parte del empleador, tanto desde el punto de vista de la investigación, así como tomar medidas preventivas cuando tenga conocimiento de un hecho que se denuncia. Y el segundo punto basal respecto al cual es un lineamiento esencial de esta normativa es revisar y actualizar los procedimientos de investigación. Como bien lo dijimos, vamos a tener que establecer protocolos de investigación, vamos a tener que incorporarlos en nuestro reglamento interno y ajustar los procedimientos, los principios de confidencialidad, serenidad, perspectiva de género e imparcialidad que son fundantes. ¿Y por qué ajustar los procedimientos? Y hace mención a los principios de confidencialidad, que me voy un poco a la historia de la norma, porque efectivamente en el caso de a quien se le atribuye el nombre, la denominación de esta norma, se produce porque ella declara en un sumario y como consecuencia de ello es víctima de acoso y termina, ¿no es cierto?, en el suicidio. De tal manera lo que ahí faltó y adoleció ese procedimiento sumarial interno fue de confidencialidad. Y es por eso que se realza la investigación estos principios como son la confidencialidad, la celeridad, para tratar de evitar, ¿no es cierto?, un perjuicio mayor de quien está padeciendo estas situaciones de acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo, y perspectiva de género en el sentido de un plano de igualdad en el trato tanto al hombre como a la mujer. Vamos a la siguiente lámina, por favor, Juan. Respecto de los protocolos de prevención sobre acoso sexual, laboral y de violencia en el trabajo. La verdad que actualmente teníamos, ¿no es cierto?, de acuerdo a la normativa vigente, nuestro Código del Trabajo, solamente la existencia de un protocolo sobre acoso sexual. Con la nueva norma vamos a tener que tener en su reglamento interno un protocolo completo, previniendo además acoso laboral y violencia en el trabajo, ¿no es cierto?, conforme al artículo 154, número 12. Y este protocolo, porque la pregunta que normalmente me hacen en estas situaciones es qué características tiene que tener, cómo tengo que implementarlo, cuáles son los límites, cuáles son los parámetros de esto. Este se va a tener que ajustar a los principios mencionados y al reglamento que va a tener que dictar el Ministerio del Trabajo y que en cuanto esté promulgado nosotros nos vamos a informar de acuerdo a los canales de la Cámara. Siguiente lámina.
Como bien lo dije, cuando vimos la lámina de los principios que motivaba esta modificación normativa, el empleador va a tener ciertas obligaciones. Y dentro de estas obligaciones, el empleador, una de ellas va a ser que deberá informar semestralmente de los canales de denuncia interna que posee la organización. Tienen que tenerlo presente, va a tener que deber de capacitar e informar de sus derechos y responsabilidades, dejando siempre constancia de esto en los registros respectivos internos de la empresa, e informar prestaciones en materia de seguridad social relacionadas con acoso o violencia en el trabajo. Es decir, estos 3 puntos son obligaciones que van a tener que ejecutar el empleador y que va a tener que respaldarse para los efectos futuros frente a acciones, haber dado cumplimiento a ellas como resguardo. El siguiente lámina, por favor. Frente a una situación que pudiéramos estar, porque tenemos el presupuesto del acoso sexual, acoso laboral, violencia en el trabajo. ¿Qué puede suceder? Si esto ocurre dentro de la empresa, la primera acción que debe efectuar el trabajador es ejecutar y presentar esta denuncia. Esta denuncia la puede realizar ante el empleador o ante la inspección del trabajo. Está la posibilidad, en este caso de la denuncia, que la realice para facilitarlo al trabajador, estableció, ¿no es cierto?, el cuerpo normativo, de manera verbal, debiendo en este caso en específico levantarse un acta o directamente a través de manera escrita, completando, ¿no es cierto?, un formulario que se le sugiere que desde ya lo tengan para los efectos de estas denuncias, se implemente porque es un canal necesario para los efectos de la investigación. Siguiente lámina. Recibida, y aquí va de la mano, recibida la denuncia por el empleador, ¿qué tiene que hacer esto? Primero, dentro de los 2 días de recibir esta denuncia, adoptar las medidas necesarias, ¿no es cierto?, para detener esta eventual situación de acoso. Y, a su vez, iniciar una investigación interna que la puede realizar la propia empresa de manera interna o, eventualmente, puede solicitar que esta sea realizada por la Inspección del Trabajo, remitiendo los antecedentes dentro de los 3 días desde la denuncia. Se sugiere, y desde ya, que si la empresa opta por realizar de manera interna la investigación de un hecho, ¿no es cierto?, en este caso de denuncia, sea por acoso sexual, acoso laboral, esta investigación sea realizada por una persona especializada que tenga las competencias. No que se le otorgue esta facultad de realizar la investigación a cualquier persona por una situación en específica, particular, porque creemos que no, realmente que tenga las competencias. ¿Y esto por qué? Porque esta investigación, al final lo voy a explicar frente a las acciones judiciales que pueden generarse como consecuencia de si se infringe estas modificaciones normativas. Porque eventualmente esta investigación va a ser objeto de revisión si se judicializa en un tribunal. Y si tiene falencias, la verdad que se va a poder dejar sin efecto cualquier determinación como la desvinculación del trabajador. Lo voy a explicar más adelante, pero por eso es un tono especial, que quien realice la investigación sea una persona que cuente con las competencias específicas para realizar. Esta investigación debe concluir como máximo en un plazo de 30 días corridos, que la realice el empleado. La investigación debe realizarse por escrito. Acuérdense que la denuncia puede ser verbal o por escrito, pero la investigación, para efectos de la confidencialidad, para efectos del respaldo y de la fiabilidad, debe quedar por escrito. Y finalizada la investigación, en el caso que si se realiza a través, acuérdense que tiene la posibilidad por el empleador o a través de la inspección del trabajo, si la realiza en particular, se le debe entregar a la inspección y la inspección debe pronunciarse dentro, en este caso, de 30 días. Y 15 días para aplicar sanciones o tomar medidas e informar a las partes. Siguiente lámina. Como bien lo había señalado, ¿cuáles son los pilares basales como empleadores que tenemos que ponderar para efecto de realizar esta investigación? Primero, debe ser realizada por una persona especializada en materias de derechos fundamentales, acoso laboral y violencia. Por lo tanto, desde ya los empleadores, para la implementación de esta norma, tienen que
establecer un perfil un perfil de acuerdo a estos parámetros para quién va a realizar la investigación. Los procesos se regirán en todo momento conforme a la normativa vigente a la fecha de realización de la denuncia, que es una norma transitoria. Se sugiere, ¿no es cierto?, la realización de comisiones de prevención de estos hechos, elaborar políticas antiviolencia y antiacoso, modificar y actualizar los reglamentos, que lo hablamos inicialmente, crear e informar los canales de denuncia, porque acuérdense que tiene una obligación el empleador de estarlos difundiendo interna, informar a los trabajadores de actos prohibidos en la organización, como política estricta de la empresa, capacitar, crear protocolos, manuales, establecer denuncias, dar a conocer principios de investigación y procesos de investigación, los plazos, etcétera, e identificar los riesgos de la empresa. Es decir, en estos 4 puntos que acabamos de ver, sobre todo en el tercero, que son de las sugerencias, hay una carga que el empleador tiene que implementar y tiene que empezar a modelar desde ya. Primero, actualizar los reglamentos. Generar estos reglamentos e incorporarlos, el de acoso sexual que ya está en la ley, pero los otros señalados va a tener que incorporarlos dentro del reglamento interno. Generar los canales de denuncia e interna, y no solamente generarlos, sino lo que tiene que haber aquí es una comunicación expedita con los trabajadores para que ellos tengan conocimiento de cuáles son las maneras en las cuales pueden viabilizar sus denuncias. A su vez, difundir qué actos son prohibidos por la organización en atención a que pudieran vulnerar, ¿no es cierto?, los principios de esta ley. Hay trabajo por delante, sí, pero en general el organismo empresarial siempre se adapta. Lo importante es hacerlo con antelación para cuando del 1 de agosto de 2024, que ya son unos meses más, estemos con todo el sistema y este aparataje, ¿no es cierto?, implementado para efectos de su aplicación. Siguiente slide. A ver, respecto a este punto me voy a retrotraer un poco, es el despido por causal de acoso. Técnicamente nos vamos a poner en el siguiente supuesto. Hay una situación de acoso laboral, de acoso sexual, no sé, de violencia en el trabajo. Realizamos nuestra investigación, que puede ser interna, como señalamos, o podemos solicitarla que la realice la Inspección del Trabajo. Y como resultado de esto, caemos en consideración, de acuerdo a la naturaleza de los hechos, que hay alguna conducta indebida de carácter grave, debidamente comprobada, que es de acoso sexual o acoso laboral. Por lo tanto, nosotros, en virtud del artículo 160, número 1, letra B o F, en el caso que corresponda, podríamos desvincular a este trabajador, porque se cometió uno de los actos que resguarda la actual normativa que estamos realizando, la modificación a esta normativa que se incorpora como parte del Código del Trabajo. Sin embargo, aquí es donde viene lo relevante que les había señalado anteriormente. Porque ese trabajador, eventualmente de esta desvinculación, va a poder recurrir ante un juzgado laboral. ¿Qué es lo que se provoca procesalmente? Es que se invierte la carga de la prueba. Es decir, el trabajador o ex trabajador, en este caso porque va a estar vinculado, que recurre a un tribunal laboral porque fue desvinculado por acoso sexual o acoso laboral, va a ser obligación de él y va a ser carga de prueba de él en el proceso judicial el acreditar que dicha investigación fue deficiente, no cumplió con los requisitos o fue vulnerada en alguno de los presupuestos que ya hemos señalado. De tal manera, retrotrayéndonos un poco al inicio, se torna esencial que dicha investigación, si es realizada por la empresa de manera interna y no encomendada, en este caso, a la Inspección del Trabajo, sea cumpliendo los principios que señalamos de confidencialidad, celeridad, respetando los plazos, habiendo adoptado las medidas que se señalaron y sobre todo que sea confidencial, que sea transparente y un protocolo establecido que nosotros ya lo vamos a tener interno, incorporado en nuestro reglamento interno. De lo contrario, como va a ser carga de prueba del trabajador en este caso, si recurre ante los tribunales por una desvinculación por causa de acoso sexual o acoso laboral y logra acreditar que dicha investigación no cumplió
con lo preceptuado con la ley en los términos que yo les he señalado, eventualmente pudiera quedar sin efecto esa desvinculación. De tal manera se torna una piedra basal en la implementación para el 1 de agosto de 2024 el establecimiento de protocolos claros, de parámetros, plazos definidos y de una aplicación, ¿no es cierto?, y una comunicación expedita a los trabajadores de las maneras tanto de prevención, canales de denuncia, formas de recurrir internamente a la empresa de quien sea víctima de una situación de acoso sexual o de acoso laboral. Siguiente lámina. Eso es en cuanto en términos de esta norma. Les sugiero, por una cuestión de tiempo que tengo para los efectos de la presentación, que si hay dudas o consultas, me las pueden ir enviando por el chat y ir dejando ahí en el chat para poderlas revisar al final de las tres presentaciones. La segunda ley que vamos a revisar hoy en día es la ley 21.595, que es una ley que se le denomina ley de delitos económicos y que tiene por objeto, como lo había dicho al comienzo cuando habíamos empezado primero por esta ley, el establecer un nuevo parámetro, una nueva forma de reglar la vinculación desde el punto de vista de los actores a nivel empresarial. Porque efectivamente al día de hoy la gran crítica era, y una denominación coloquial que se hace, es la existencia en los delitos de cuello y corbata. No se pesquisan a quienes efectivamente son los actores intelectuales o quienes tienen dentro de la cadena empresarial la responsabilidad, sino técnicamente a los ejecutores. Y estos ejecutores responden penalmente y personalmente sin que la persona jurídica de la empresa, a la luz de la cual se cometen los ilícitos, tenga responsabilidad alguna. Y segunda crítica en general que había era que los representantes muchas veces cuando podían ser pesquisados su responsabilidad penal, ¿qué es lo que hacía la persona jurídica? Cambia al representante legal y sigue operando. Lo que busca esto, primero, es evitar dichas situaciones, es efectivamente sancionar a quienes participan en la comisión de delito y también sancionar a la persona jurídica, la cual hasta el día de hoy, salvo en normativa específica, tiene sanciones como son el lavado de activos. Siguiente lámina, por favor. La fecha de publicación de esta norma es el 17 de agosto de 2023, fecha de entrada en vigencia, el día de la publicación que entró al diario oficial. Sin embargo, de manera excepcional, va a poder aplicarse a hechos anteriores a la fecha de su publicación en los casos que lo dispone la nueva norma, sea más favorable en este caso para el imputado que lo prescrito la ley anterior, lo cual es un resabio del indubio pro reo, es decir, que generalmente al imputado tiene que aplicarse la ley más benigna, y aquí se aplica un poco ese principio de manera retroactiva. El siguiente lámina. ¿Cuál es el ámbito de aplicación que tiene esta nueva ley de delitos económicos? Como bien lo dijimos inicialmente, no solamente le interesa esta normativa la responsabilidad penal de naturaleza personal, sino que también establecer a las personas jurídicas de derecho privado, y es mucho más amplio, y la norma lo señala, empresas públicas creadas por la ley, a las empresas, sociedades y universidades del Estado, partidos políticos y personas jurídicas religiosas de derecho público. Es decir, abre un abanico amplio de personas jurídicas las cuales van a poder encuadrar y ser responsables si es que cometen algunos de los actos que sanciona esta norma. Sanciona solo a personas que cometen delito económico, sanciona solo a personas que cometen delito económico. Ejemplo, si comete un robo, un homicidio, se aplican normas generales de determinación de pena y sanciones específicas, en este caso al delito. Se aplica a las categorías que la propia ley crea, es decir, no encuadra toda comisión de delito que hoy día que se encuentra en el Código Penal, no se convierte en un delito perseguible por esta ley, sino que tiene que cumplir, ¿no es cierto?, con ciertos presupuestos de contexto, de ámbitos de aplicación respecto a que dijimos, para los efectos de su sanción. Siguiente lámina, por favor. ¿Qué es lo que hace esta ley? Establece que los delitos económicos no los clasifica por materia, sino que los establece por categoría, señalando 4 categorías principales. La primera categoría, que son los delitos que los considera bajo toda circunstancia económicos y que por su naturaleza de comisión es así, como son los delitos de colusión, los delitos bursátiles, entrega de información falsa a la CMF, corrupción entre particulares, ocultamiento de información a la FNE, entre otros. Para no extender tanto, puse algunos. En segunda categoría, los delitos que regulan la actividad económica, que son aquellos delitos que se han cometido
en el ejercicio de un cargo o posición dentro de una empresa. Aquí entramos de manera más directa a la responsabilidad dentro de este marco jerárquico que hablamos que existe habitualmente en la empresa y que sean para el beneficio económico o de otra naturaleza para la organización. Ejemplo, los delitos informáticos, delitos imprudentes contra la vida y la salud de las personas, delitos medioambientales, los delitos tributarios, la estafa, la administración desleal, ley de propiedad intelectual, entre otros, para que tengan un concepto más o menos de la denominación de los tipos y las figuras que abarcan. Una tercera categoría, que son los delitos cometidos por funcionarios públicos, en que haya intervenido también un miembro al interior de una empresa, o se reporta un beneficio para él. Ejemplo, la falsificación de instrumento público, cohecho de funcionario público, fraude al fisco, enriquecimiento ilícito. Y una cuarta categoría, que es la receptación y lavado de activos, cuando se trate de las categorías anteriores previstos en la ley de lavado de activos. Si vemos, de acuerdo a esta categorización, son todos delitos que están tanto de ejecución, pueden ser en el ámbito privado, pero también abarcan al ámbito público y alcanzan, en este caso, con la intervención de funcionarios públicos, porque muchas de las situaciones que se han sancionado desde el punto de vista empresarial y donde han habido responsabilidades establecidas, participan funcionarios públicos, en otros solamente funcionarios privados. Por lo tanto, la norma lo que busca es establecer un abanico amplio para determinar las responsabilidades de los actores. Siguiente lámina, por favor. Respecto a la vigencia, establece una vigencia diferida respecto en los siguientes puntos de la ley. Las personas jurídicas no responderán penalmente por el delito de colusión, mientras que el legislador no coordina la concurrencia de las distintas penas, sanciones y medidas que puedan ser aplicables, en este caso, a la persona jurídica por la comisión del delito. Y respecto a las modificaciones de la ley 20.393 sobre responsabilidad de las personas jurídicas, que le había mencionado, han tenido, ¿no es cierto?, un año aproximadamente para adecuar sus modelos a la prevención de delitos. Y tres, respecto a la incorporación de la sujeción, ¿no es cierto?, en este caso, a un supervisor aplicable a las personas jurídicas, ya en este caso puede ser como una medida cautelar, como pena, ¿no es cierto?, se va a establecer. ¿Qué es lo que torna relevante y es lo importante? Esta ley es muy extensa, pero quiero detenerme un poco en esto. En general, las actividades económicas generan mucha vinculación desde el punto de vista de los actores que participan, no solamente en el orden piramidal, sino que en el orden horizontal con otras instituciones. Esta norma lo que busca es establecer modelos de prevención de delitos. Es decir, que internamente nosotros como empresa establezcamos un modelo para prevenir delitos. En la teoría comparada se le llama officer complement, que es el oficial de cumplimiento. Acá se le denomina, de acuerdo a esta norma, el sujeto de cumplimiento. Es decir, internamente vamos a tener que tener un modelo de prevención de delitos, alguien encargado, o dependiendo del tamaño de la empresa, un departamento, que a los efectos se vincule con todas las líneas de trabajo que tiene nuestra empresa, generando un modelo de prevención de delitos que no es, y este modelo, aquí quiero hacer hincapié, al generar este modelo de prevención de delitos, no solamente va a bastar cumplir con la norma el hecho de hacerlo en papel, el tener este papel y decir, mire, tenemos el papel, sino que derechamente cuándo vamos a ver el beneficio de tener este cumplimiento. Vamos a verlo en el momento que tengamos que eventualmente ser sometidos a un proceso desde el punto de vista empresarial, ya que este modelo de prevención de delitos, si está implementado en buena forma, y me refiero en buena forma no solo en papel, al cumplimiento de que, mire, tenemos el modelo de prevención de delitos, sino que existe un departamento, que este departamento ejerce un control, que esas medidas de control respecto a los otros departamentos contan en distintos instrumentos internos por escrito, nos va a poder servir para resguardarnos respecto a la responsabilidad que podamos tener en el marco de esta norma. Siguiente lámina, por favor. Requisitos de aplicación. Solo se incluyen en la imputación a las medianas y grandes empresas, quedando excluidas las pequeñas y microempresas, que el delito sea cometido, en este caso, por una persona natural que ocupe un cargo o funcione en la organización, o sea un tercero intermediario, como ejemplo, un proveedor externo, situación símil que vimos recién en la ley Karin, es decir, ambas leyes lo que buscan es no solamente circunscribir al marco de quienes están dentro de la empresa, sino que también da un paso más allá a terceros
que se ven vinculados, porque muchas veces las comisiones de delito, que es en este caso en particular, por una ley de delitos económicos, tienen participación tercero que costaba o dificultaba hacer perseguible, primero, su responsabilidad y su sanción. Y en este caso, y pudiera ser, y puede darse, y eso es lo fantástico que tiene esta norma, puede ser absuelta una persona natural, pero igualmente pudiera ser condenada a la empresa. Y tercero, el hecho de haberse favorecido por la falta de implementación de un modelo de prevención de delitos. Es aquí, lo que les mencionaba hace algunos minutos, que se torna relevante el modelo de prevención de delitos. Si nosotros contamos con este modelo de prevención de delitos, vamos a tener un resguardo para los efectos de tratar de, si hay hechos que eventualmente pudieran encuadrar y ser imputables por esta ley, de ser técnicamente resguardados para que la pena no sea la asignada al delito o tener y valernos de atenuante frente a una judicialización. Siguiente lámina, por favor. La ley modifica, en este caso, una serie de delitos ya existentes, en este caso como la estafa, corrupción entre particulares, incorpora nuevos delitos, esto también es novedoso, delitos contra el medio ambiente, como el depósito o liberación de sustancias contaminantes por parte de una empresa, la omisión de evaluación de impacto ambiental, extracción de recursos hídricos de agua potable en zonas afectadas, y se introducen nuevos también delitos como la violación del secreto empresarial, acuerdos societarios abusivos, explotación laboral. Entonces, complementando así, ¿no es cierto?, la penalización de 261 delitos económicos. Siguiente lámina. Respecto a las beneficios, a ver, hoy día el marco normativo que tenemos nosotros desde el punto de vista penal, frente a la persecución penal, tenemos atenuantes y agravantes, y una vez también que somos sancionados, tenemos la posibilidad de cumplir las penalidades de manera alternativa. Eventualmente hoy día, en un ejemplo rápido, si alguien comete una pena y es condenado a 3 años, va a poder cumplir esta pena no efectivamente, sino a través de la suspensión condicional. Si es condenado de 3 años y un día a 5, va a poder tener libertad vigilada. Libertad vigilada, que es lo que es presentándose habitualmente un CRS para control que se está reinsertando o eventualmente con una toalla y pillera. Es decir, hoy día el marco penal nos da la posibilidad de en cierto rango de pena, hasta 5 años, de poder optar a ciertos beneficios para el cumplimiento alternativo técnicamente en libertad, siendo bien simple. ¿Qué es lo que hace en este caso esta norma respecto a las personas naturales? Elimina la libertad vigilada, ya que no tiene sentido en este contexto de criminalidad económica. Y se introducen penas privativas de libertad nuevas, sustitutivas de la pena de encarcelamiento efectivo, la reclusión diurna y reclusión de fin de semana. Para casos menos graves se mantiene la remisión condicional, que es la firma. Y lo que hace técnicamente es establecer un mayor rango para que exista una mayor probabilidad de aplicarse una pena privativa de libertad efectiva, porque la gran crítica hoy en día de los delitos económicos, y que vemos habitualmente de los casos emblemáticos en este país, es que se cumplen técnicamente en libertad y no se materializa en una responsabilidad o un cumplimiento efectivo de una privación de libertad. Respecto a las personas jurídicas, se mantienen las penas de la ley 20.393, es decir, las tomadas, las hace propias, que consiste en la extinción de la persona jurídica, como hablamos, estableciendo una responsabilidad dentro de este orden empresarial. No solamente la persona va a poder tener una sanción o eventualmente incluso ser absuelta, pero va a haber, sí existe la sanción de persona jurídica, que va a ser la extinción de la persona jurídica, inhabilitación para contratar con el Estado, la pérdida de beneficios fiscales y la publicación, ¿no es cierto?, de un extracto de la sentencia condenatoria. Es decir, va a ir por ambos lados esta responsabilidad, el establecimiento de esta, para los efectos que cumpla el derecho penal con su función, que es efectivamente sancionatoria, la cual al día de hoy se cree que no se cumplía desde el punto de vista de las vinculaciones empresariales cuando sucedían hechos que revestían las características de delito. Siguiente lámina. Respecto a las personas jurídicas, hacer presente que se añaden 2 penas nuevas que son bastante particulares. Una es la supervisión de la persona jurídica a través de una figura que se le denomina el supervisor, que es un tercero ajeno que va a estar facultado para tomar medidas internas para la implementación de prevención entre los plazos de 6 meses como mínimo a 2 años como máximo. Pero esto sucede
en los casos de inexistencia o grave insuficiencia de un sistema efectivo de prevención de delitos. Es decir, podemos incurrir en estas penas nuevas si efectivamente nosotros no cumplimos, no tenemos un efectivo modelo de prevención de delitos. Y también otra pena que es bastante particular, que es las penas de días de multa. En este caso, para determinar las penas en simples delitos y crímenes, el tribunal tendrá en cuenta respecto al momento de la perpetración del delito si existe o no un modelo de prevención de delitos, si existe un grado de sujeción y cumplimiento de la normativa legal, los montos del dinero, naturaleza, y determinará para esta aplicación de días de multa. Por lo tanto, tanto como en la ley Karin, que ya revisamos, así como en esta, nos encontramos con una situación similar. En la ley Karin, establecimiento de protocolos internos incorporados al reglamento interno como resguardo para los efectos si se llega a judicializar si nosotros nos vinculamos. En el caso de esta normativa de delitos económicos, el establecimiento de modelos de prevención de delitos, establecimiento del modelo, departamento o funcionario encargado y efectivamente un desarrollo de esto. No solamente que sea un papel que queda dentro de un archivo. Para los efectos de los resguardos, desde un punto de vista, como el que acabo de señalar, en el caso que la persona jurídica sea perseguida por un hecho que reviste las caracteres de delito dentro del contexto de esta nueva normativa de delitos económicos. Siguiente lápiz. El comiso de ganancias, que en este caso también corresponde a las ganancias del delito, el cual es confiscado por el Estado, cuando el tribunal establece sin lugar a dudas que se cometió un delito o cuando sin condena previa, siempre que se acredite la existencia del ilícito. Es decir, que es bastante particular. Normalmente el comiso uno lo ve asociado a que debe existir la sanción, una sanción del tribunal. En este caso particular, la modificación normativa es bastante interesante porque señala cuando sin condena previa, siempre que se acredite la existencia del ilícito, es decir, si no hay condena previa, pero está acreditado la existencia del ilícito, se va a poder establecer este comiso de ganancia. Para esto existirá un procedimiento y una audiencia especial con medidas de protección, en este caso para terceros que intervengan desde el punto de vista de la buena fe. Siguiente lápiz. Respecto a las atenuantes y las agravantes, que son circunstancias modificadas, en general, para explicar, nuestro Código Penal establece, es un catálogo, siendo bien práctico, de conductas en las cuales si nosotros incurrimos, es decir, si nosotros ejecutamos el tipo penal, que es la descripción formal, que es la descripción formal del delito, si nosotros encuadramos dentro de esta caja que establece el Código Penal, vamos a ser objeto de una sanción. Y esta sanción eventualmente puede tener atenuantes y agravantes. Atenuantes son aquellas que disminuyen nuestra responsabilidad penal que se establece, nos permiten bajar nuestra pena, o agravantes, aquellas que la aumentan en atención a la conducta que desplegamos y de acuerdo a lo que establece el Código Penal en su catálogo de atenuantes y agravantes. En este caso, las atenuantes y agravantes que les acabo de mencionar del Código Penal, como pueden ser la reiteración u otras, no se consideran, ya que están concebidas para otro tipo de criminalidad que nada tiene que ver con los delitos económicos, porque en general nuestro Código Penal de larga data, cuando se creó, era para delitos de naturaleza personal, cometidos por la persona, por el individuo, no generó un marco inicialmente de delitos económicos, que es lo que se está generando hoy y se está pensando. A modo de ejemplo, lo dejo acá, va a ser un agravante actuar activamente en una posición jerárquica superior o intermedia dentro de la organización, es decir, se intensifica el reproche para quien tiene mayor responsabilidad. También es agravante el hecho de cometer el delito ejerciendo abusivamente autoridad de poder. Es decir, lo que a medida que vamos avanzando y vamos viendo la norma, queda en evidencia que lo que busca no es, dentro de esta cadena jerárquica, solo sancionar al autor material, al ejecutor, sino que en esta cadena piramidal ir escalando, ojalá hasta la cúspide, estableciendo la responsabilidad de aquellos que tienen poder de decisión, que muchas veces con la normativa actual resultaban impunes por el efecto de poder establecer la forma de comisión del delito. Siguiente lápiz. Esta norma abarca varias áreas. Acá en el ámbito laboral
no me quiero extender mucho más allá, pero sí voy a hacer un recorrido bastante, y son muchos más los delitos, ¿ah? Y es mucho más extenso. Hoy día es como el webinar, la partida, después vamos a ir profundizando en particular en cada uno de estos cuerpos normativos. Sin embargo, desde el punto de vista del ámbito laboral, establece que todas las transgresiones desde el punto de vista laboral o de seguridad social van a ser consideradas como delitos de segunda categoría, en la categorización que vimos. Lo anterior significa que para ser considerados como delito económico, necesariamente deben ser cometidos en ejercicio de un cargo, función o posición en una empresa, o deberán ser ejecutados en beneficio económico o de otra naturaleza para esta última. Esto es tremendamente relevante porque nos establece delitos relacionados con el cobro de cotizaciones de seguridad social de la ley 17.322. El artículo 13 específicamente va a sancionar la apropiación o distracción de dinero proveniente de cotizaciones de seguridad social. El artículo 13 bis va a incorporar el delito cometido por el empleador que, sin el consentimiento del trabajador, omita retener o enterar las cotizaciones previsionales de un trabajador o declara ante las instituciones de seguridad social pagarle una renta disponible o bruta menor al real. Es decir, toma estas acciones y las incorpora dentro de este marco normativo de delitos económicos. Por lo tanto, el llamado es a todas estas obligaciones ser tremendamente estricto en cumplirlas, porque eventualmente pudiéramos incurrir en un delito de este tipo dentro de este contexto de esta normativa. Siguiente lámina, por favor. Igualmente, el artículo 19 crea un delito que es el cometido por el empleador que, sin el consentimiento del trabajador, retiene las cotizaciones de un trabajador o declara ante las instituciones de seguridad social pagar una renta imponible o bruta menor a la real. Sanciona también a las personas naturales o jurídicas que se arroguen la calidad de administrador de fondos de pensiones sin constituirse conforme a la ley. El artículo 61 bis sanciona a quien obtenga beneficios patrimoniales ilícitos mediante fraude al afiliado. Sanciona a los directores, gerentes, apoderados, liquidadores y operadores de mesa de dinero y trabajadores de una administración de fondos de pensiones que ejecutan los actos descritos, valiéndose de información privilegiada, entre otros. Siguiente lámina. Es decir, si evidenciamos a través del recorrido que vamos haciendo, vamos viendo como también desde el punto de vista en materia laboral, no solamente los delitos económicos que se dan en el contexto de naturaleza, como vimos una categorización de 4 tipos, algunos que eran derechamente de naturaleza económica, nos vemos que también desde el punto de vista como empleador encuadramos y hay conductas que nos van a llevar, si las infringimos, a caer dentro del marco normativo de esta nueva ley que crea los delitos económicos. Sanciona también a quienes incurren en falsedad, la certificación de enfermedad, lesión, estado de salud, diagnóstico o prestaciones otorgadas. El 174, inciso tercero, sanciona a quien se dedica al giro de institución de salud previsional y a captar cotizaciones de salud sin estar registrado ante la Superintendencia de Salud. El 228, que falsifique o oculte información a la Superintendencia. Siguiente línea. Sanciona al empleador que ordena a un subordinado concurrir al lugar de desempeño de sus labores cuando sea distinto de su domicilio de residencia y el trabajador se encuentra en cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio decretado por la autoridad sanitaria. Sanciona el abuso grave en una situación de necesidad, inexperiencia o incapacidad de discernimiento, pagar una remuneración manifiestamente desproporcionada e inferior al ingreso mínimo mensual. Si ustedes se dan cuenta, estos son principios que habitualmente son del derecho laboral, son incumplimientos de naturaleza laboral. Pero ¿qué es lo que hace esta norma? Toma estos principios, los incorpora como delito y los incorpora dentro de este marco de delitos económicos, por lo cual establece una mayor gravedad en el caso desde el punto de vista de incurrir en alguna de estas conductas. Siguiente lámina. Respecto a la responsabilidad de las empresas van a ser penalmente responsables por aquellos delitos directamente relacionados con la salud de los trabajadores. Se categorizan aquí como delitos económicos aquellas conductas negligentes contra los trabajadores, de modo que un accidente laboral eventualmente va a adquirir tal carácter. O sea, en la medida que ocurra con la infracción, porque hay un deber de cuidado del empleador, causando así además una sanción de carácter pecuniario por el daño causado desde el punto de vista, aparte de la condena de carácter penal. Es decir, el Código del Trabajo, voy a hacer aquí un paralelo, el Código del Trabajo establece una norma que es una norma macro y tremendamente amplio que establece una obligación respecto del empleador, un deber que supra, que es un deber de cuidado, tanto de la vida y de la seguridad, y de tomar todas las medidas. Eso lo establece el Código del Trabajo. Lo que se extrapola acá también es que en este caso
las empresas, si son negligentes, hay conductas que no son de cuidado respecto a los trabajadores y se genera un accidente, eventualmente van a poder adquirir, ¿no es cierto?, y estar dentro de este contexto de un delito y van a poder ser sancionados por esta nueva normativa. Siguiente lámina. Modelo de prevención de delitos, que lo he venido ya un poco deslizando a lo largo de la revisión de la ley que modifica o que crea nuevos delitos económicos. La verdad que se torna tremendamente relevante dar cumplimiento a ello. ¿Qué es lo que es un modelo de prevención de delitos implementado por una persona jurídica? Es eventualmente un protocolo, técnicamente es un protocolo de resguardo, en el cual se establecen todas las medidas para evitar, de control y de acciones para evitar cometer los delitos que sanciona esta ley. Por lo tanto, es necesario ponderar ciertos aspectos. Primero, observación, identificación de las actividades o procesos de la persona jurídica que implican un riesgo de conducta delictiva. Dentro, cuando se implementa este modelo de prevención de delitos, lo primero que hay es un levantamiento de información. ¿Cuáles son las actividades, de acuerdo al marco normativo que tiene esta ley, en las cuales eventualmente pudiéramos infringir o pudiera existir una conducta delictiva? ¿Dónde está el riesgo? Lo primero que tenemos que establecer. Una vez que establecemos este riesgo para generar este modelo de prevención de delitos, es el establecimiento de los protocolos y los procedimientos para prevenir, si tenemos esa conducta, y las otras que eventualmente pudieran ser constitutivas de delitos de conformidad a este marco normativo. Estableciendo canales de denuncia y sanciones internas para el caso de incumplimiento, porque no solamente un modelo de prevención de delitos tiene que elaborarse en base a los riesgos que tenemos, estableciendo cuáles son las acciones preventivas, sino que también tenemos que tener los canales de denuncia, porque a lo mejor muchas veces van a haber en esta orden jerárquico piramidal personas de la empresa que tengan conocimiento de hechos que eventualmente van a revestir los caracteres de delito y tienen que asegurarle la posibilidad de que haga la denuncia y también el establecimiento de sanciones internas para el caso de incumplimiento. Esta normativa deberá ser incorporada expresamente en los respectivos contratos de trabajo, en las prestaciones de servicio de todos los trabajadores, empleados y prestadores de servicio de la persona jurídica, incluidos los máximos ejecutivos. Una recomendación que se está viendo desde ya es una recomendación práctica, una sugerencia. Cuando se generen internamente los modelos de prevención de delitos, se genera un departamento de prevención de delitos encargado de prevención de delitos, oficial de cumplimiento, sujeto de prevención de delitos, como quieran decirle. Tener el cuidado que no figure dentro del organigrama una recomendación como al lado del directorio. Porque este oficial de cumplimiento, esta persona especializada que van a tener que incorporar a este departamento, la esencia es que tenga un nivel de desvinculación, es decir, no que orgánicamente aparezca al lado del directorio, como un ala del directorio. Porque lógicamente, si en algún momento se establecen ciertas responsabilidades penales o se ven sujetos a concurrir a tribunales por haberse encuadrado alguna conducta dentro de este catálogo que crea los nuevos delitos económicos, la verdad que la fiabilidad de un modelo de prevención, o sea, de un sistema de prevención de delitos, de un modelo de prevención de cumplimiento o de prevención de delitos generado a la luz, al lado del directorio, la verdad que resta un poco de credibilidad, eventualmente podemos presumir judicialmente. Es una observación o una sugerencia futuro cuando implementen esto que ya se está discutiendo y que está en la aplicación de esta norma. Siguiente lámina. Eso es en cuanto a la nueva ley que crea delitos económicos. Es mucho más extenso el cuerpo normativo. Hicimos un recorrido con ciertos puntos y tópicos esenciales. Es muy extensa y lo vamos a ir abordando en las siguientes sesiones. Ahora lo que vamos a ver es la ley 21.561, la dejé para el final, que tiene por objeto reducir de manera progresiva la jornada laboral. Es una ley que entra en vigencia el 26 de abril de 2024, que fue promulgada el 26 de abril de 2023 y que tiene una entrada en vigencia pospuesta
¿no es cierto?, por normas transitorias y que va a entrar gradualmente en esta disminución. Va a ser una disminución gradual de la jornada laboral, por lo tanto, llamamos como estamos próximos a tener que implementar lo que vamos a revisar a continuación. Siguiente lámina, por favor. Esta norma, ¿no es cierto?, se ingresó, primer trámite constitucional por moción parlamentaria en 2017, pasó todos los trámites constitucionales que ustedes pueden ver en la lámina en marzo de 2023, el tercer trámite en abril de 2023, y se publicó el 26 de abril, como ya lo había señalado, en el diario oficial, por lo tanto, pasó a ser ley, sin embargo, con una vigencia diferida para el 26 de abril de 2024. Siguiente lámina. Respecto a lo que hace esta ley trabaja sobre ciertos ejes. Hay un dictamen que, de acuerdo a esto, va aterrizando, ¿no es cierto?, esta norma, pero los puntos basales, los objetos de la ley, primero, es reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, que hoy día tenemos a 45, distribuir, y en el ideal, cuando llegue el año 2028, vamos a tener, ¿no es cierto?, 40 horas, distribuir la jornada técnicamente en 4 días de trabajo, por 3 descansos. Establece una nueva modalidad que es la compensación de las horas extraordinarias de trabajo por días de descanso adicionales, que hoy día no lo teníamos. Hoy día las horas extraordinarias trabajadas correspondía a su pago una vez ejecutadas o devengadas. El establecimiento del derecho a exigir la implementación de bandas horarias para los trabajadores que tengan niños hasta de 12 años a su cuidado, y precisar las causales de exclusión de limitación de la jornada laboral. Esto se refiere al artículo 22, que es ¿no es cierto?, que se encuentran exentos de jornada. Esos son el objeto de la ley, son estos los puntos basales respecto a los cuales se trabajó, y es la ley que está en vigencia, pero que va a entrar ya en su obligación el 26 de abril. Siguiente lámina. Como él les decía, va a ser una reducción de jornada paulatina. A partir del 26 de abril del año 2024 se va a disminuir la jornada a 44 horas, 26 de abril de 2026 a 42 horas, para llegar al ideal, ¿no es cierto?, lo que busca la norma el 26 de abril del año 2028 a 40 horas. ¿Por qué se hace el fundamento de poder hacer esto de forma paulatina y no la implementación de una disminución de jornadas de 45 horas a 40 horas de inmediato? Porque se prevé que va a tener un impacto productivo. Se estimó necesario que desde el punto de vista del ejercicio del empleador necesita una adecuación para la implementación, y por lo tanto se estimó que dando estos periodos en forma consecutiva se obtenía ese ideal de que el empleador implementara en buena forma y no fuera tan fuerte la afectación de la disminución de la jornada laboral de 45 a 40 horas en forma instantánea. Siguiente lámina. Conforme al artículo 1 transitorio de la ley, la entrada en vigencia, como le dije, es de manera gradual. ¿Qué es lo que entra en vigencia derechamente? La posibilidad de registro de asistencia a través de sistemas electrónicos, la compensación de las horas extraordinarias por días adicionales de trabajo, las bandas horarias, que ya la habíamos señalado, la exclusión de la jornada semanal y la jornada ordinaria semanal de 44 horas. Eso es lo que se modifica. Ahora, técnicamente, lo otro va a seguir, van a ver y se van a aplicar en forma paulatina. Vamos a la siguiente lámina. Que hay que tener consideraciones generales, que en el fondo son una suerte de llamado que hago aquí y que señalo. Primero, recomendaciones. La aplicación de la ley en ningún caso, ya laboralmente no se puede. Ustedes no pueden laboralmente disminuir las remuneraciones de sus trabajadores, y menos aún efectuar por la aplicación de esta disminución horaria de forma paulatina, o si ustedes lo quieren hacer de inmediato a las 40 horas, disminuir las remuneraciones de los trabajadores. Primero, y segundo, las modificaciones todas estas modificaciones aquí hay una sugerencia, las modificaciones se van a tener incorporadas por el solo Ministerio de la Ley, es decir, el 26 de abril, efectivamente, se va a producir esta disminución a 44 horas, sin que sea necesario su adecuación en los contratos para que se produzcan estos cambios. Estos cambios se producen per se, por aplicación de la norma. Sin embargo, si quieren sugerencias, efectúen, si se adecua la norma, hagan un anexo de contrato. De todas maneras, háganlo. Sin embargo, están aplicadas de pleno derecho, pero la sugerencia es que de todas maneras se realice. Y también esta ley, como observación, permite que quien lo desee pueda hoy día ya implementar la reducción al máximo de lo que establece al tope de lo que establece la ley, que es a 40 horas. ¿Qué beneficio podrán optar?
es que van a tener una certificación, que es un sello, se le denomina de las 40 horas, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Para ello van a tener que hacer presentes, ¿sí?, que no tienen otras demandas por vulneración de derechos y una serie de requisitos, y es un sello que efectivamente los va a posicionar para actividades de promoción que ustedes han dado cumplimiento a esta norma en el estándar máximo desde ya, que es una cuestión optativa, no es obligatoria, que la empresa que quiere hoy día podría ya generar una disminución horaria a las 40 horas. Siguiente página, por favor. Siguiente lámina. Primero, tiene que adecuarse la jornada, funciona porque sí, cuando hay asociaciones sindicales involucradas desde el punto de vista de esta adecuación, tiene que haber un acuerdo para el establecimiento de las horas semanales con esta asociación sindical. Este acuerdo, ¿cómo debe constar? No tiene que ser un acuerdo verbal, tiene que constar por escrito y teniendo siempre, respetando el límite de la jornada ordinaria, ¿no es cierto?, en este caso diaria, que es de 10 horas. ¿Y qué pasa si a falta de acuerdo el empleador va a tener que adecuar la jornada de forma proporcional entre los distintos días de trabajo? Esas son las opciones que nos da hoy día la ley para el fondo de materializar. Siguiente lámina, por favor. En el ideario, cuando llegue el 26 de abril del 2028, la jornada de trabajo solo podrá distribuirse semanalmente no menos de 4 días, ni más de 6, a diferencia de lo que tenemos hoy en día, que es de no menos de 5 ni más de 6. Ejemplo, tenemos 10 horas de jornada de lunes a viernes y el trabajador va a poder descansar viernes, sábado y domingo, 4 por 3. Y de manera voluntaria puede pactarse, como ya lo había señalado, la rebaja 40 horas y distribución en cuatro días semanales antes de la fecha señalada, y en lo cual si quieren pueden optar o no, ¿no es cierto?, a este sello de las 40 horas. Siguiente lámina. La ley trae una modificación que también es bastante particular desde el punto de lo que establece una distribución por promedio. Esta es la posibilidad, una nueva forma de distribución de la jornada ordinaria, permite una distribución sobre la base de promedios semanales, en periodos, establece, ojo, en periodos de hasta 4 semanas que no superen las 40 horas. Entonces, las partes van a poder acordar, en este caso, empleador con trabajador, la distribución de la jornada en un único ciclo, sea de 2, 3 o 4 semanas, no puede ser más de 4 semanas de extensión, en el cual el promedio de las horas ordinarias de trabajo, el promedio no debe exceder de 40. Entonces, por lo tanto, si las partes optan este ciclo por promedio, porque pudiera ser que no establezcan, optan a un ciclo por promedio, lo pactan, llegan a un acuerdo, lo primero es determinar la cantidad de semanas que incluiría el respectivo ciclo, es decir, tenemos 2, 3 o 4 semanas, 4 como máximo, para luego establecer su distribución diaria y semanal. Siguiente lámina. Le voy a quedar un poco, yo creo, más claro. En el caso que no acuerden superar las 40 horas semanales en un ciclo hasta 4 semanas, deben respetar, no exceder 40 horas semanales trabajadas. Sin embargo, podrá superar dicho límite en no más de 2 semanas seguidas dentro del mismo ciclo, no pudiendo exceder de 45 horas. Como ven ahí, ustedes, y bien les decía, técnicamente, si optamos a una forma de regulación entre el empleador y trabajador por ciclos, es decir, técnicamente por promedio, por ciclo se le llama, podemos establecer que el trabajador cumpla sus funciones en 45 horas semanales, no más si de 2 semanas seguidas 45 horas. Lo importante es que el promedio que tengamos, y ahí por eso puse algunos ejemplos para que pudieran ver de cómo lo podríamos adecuar. En el primer ejemplo, la primera semana 45, la segunda semana 35, la tercera semana 45 y la cuarta semana 35. Lo que sumamos da 160 dividido por 4 nos da el promedio de 40 horas. O 45 horas, 35, 45, 35. Pudiéramos también hacerlo 45, 45, 35, 35. Lo relevante es que el promedio tenga que ser de 40 horas y que a su vez no tengamos más de 2 semanas con 45 horas. Lo importante es mantener este promedio. Y la prevención de que no existan más de 45 horas, 2 semanas de 45 horas dentro de este distribución por promedio que tenemos que pactar en este caso. Siguiente. De tal manera, al fijar este pacto de común acuerdo, deben fijar, es tremendamente relevante esto, de común acuerdo, un calendario de distribución diaria y semanal de las horas de trabajo en el ciclo, y también podrán acordar diferentes alternativas de distribución en la jornada en un ciclo, comunicando
al trabajador en este caso se pacta con una semana de anticipación cuál es la que corresponde. Siguiente lámina, por favor. En caso que el trabajador puede eventualmente estar sindicalizado, eventualmente va a requerir el acuerdo previo, en este caso la organización sindical a la que se encuentra afiliado, para los efectos de pactar esta forma, ¿no es cierto?, de regulación horaria. Es decir, ahí tenemos que contar con el consentimiento del sindicato. Tener presente, y lo dejé como nota acá, si al término de la relación laboral se han prestado servicios por más horas que el promedio legal en el ciclo, es decir, si tenemos, ¿no es cierto?, un ciclo de 40 horas y se han prestado más horas que lo que establecimos por 48 horas, que se calcularon de manera proporcional, y hay una desvinculación, van a tener que pagarse todas aquellas horas necesarias para complementar el promedio, en el caso, ¿no es cierto?, de lo que corresponda, y cumplir desde el punto de vista con la obligación por parte del empleado. Siguiente lámina. Técnicamente nos permite excepcionalmente esta norma, establecemos, ¿no es cierto?, una jornada por promedio, la jornada que tenemos actualmente diaria es de 45 horas, acabamos de ver que la jornada puede ser diaria, o podemos pactar una jornada por promedio 40 horas, y técnicamente aquí vemos una particularidad que se puede optar mediante negociación colectiva o pactos directos con los sindicatos, y solo respecto a los afiliados van a poder pactarse excepcionalmente semanas con más horas. En este caso podemos pactar semanas de 52 horas, que es el tope, pero en este caso con la voluntad en una negociación colectiva, o pactos directos con sindicatos, como ya bien lo señalé, en la cual ustedes pueden establecer excepcionalmente semanas con 2 semanas técnicamente con 52 horas y las otras semanas con 28, pero siempre respetando, como señalo en ambos cuadros que pongo como ejemplo, el promedio de 40 horas. Es decir, regla general, ciclos, 45 horas podemos establecer en un calendario que fijemos con el trabajador, siempre manteniendo un promedio final de 40 horas y no más de 2 semanas seguidas de 45 horas. Excepcionalmente, negociación colectiva o pactos directos con sindicatos, que los que se encuentren afiliados, excepcionalmente 52 horas podemos pactar, también no más de 2 semanas seguidas 52 horas, y estableciendo las horas respectivas, que en este caso serían 28 por el tope de 52 para que nos haga el cálculo, de 40 horas promedio, es decir, respetando las 40 horas promedio. Siguiente lámina. Respecto a las horas extraordinarias que habíamos señalado, mantienen su régimen general, la suma de jornada extraordinaria no puede superar las 52 horas semanales, respetando el límite, ¿no es cierto?, hasta 2 horas diarias, que es, ¿no es cierto?, el tope del punto de vista de horas extraordinarias que puede existir. La siguiente lámina. Ahora, lo relevante de estas horas extraordinarias es que hoy día permite se compensen por días adicionales de feriado. ¿Cuántos días? Hasta 5, más que de feriado, debe haber sido descanso la organización, por le puso feriado, hasta 5 días hábiles al año. Y las cuales deben ser utilizados, en este caso, 5 días de esta compensación, y tienen que ser usadas dentro de los 6 meses que se generaron, a los 6 meses siguientes en los que se generó el ciclo, tienen que ser usados estos 5 días. Es decir, no se pueden estar acumulando técnicamente estos 5 días e irlos sumando, sino que concurrido el ciclo donde se generaron los 6 meses, tienen que hacer uso de ellos. Para lo cual el trabajador deberá dar aviso al empleador con 48 horas de anticipación. Tiene que haber una pactación, no opera automáticamente. Esto tiene que haber un pacto celebrado entre ambas partes, como lógicamente, como lo recalcaba a lo largo de toda la presentación, tiene que ser por escrito. Si el trabajador no solicita, se procederá a su pago junto con la remuneración al séptimo día que fueron generados. Es decir, si no hay un aviso, si no se solicitan, estas horas extraordinarias pasan estos 6 meses dentro de las 48 horas, no se hace este aviso por parte del trabajador que va a ser efectivo de los días que tenga acumulados durante este periodo, ¿no es cierto?, de 6 meses, efectivamente corresponde, el empleador debe pagarlas al séptimo mes. Ahí pongo la referencia para que ustedes tengan la posibilidad de un cálculo de extrapolar. Por cada hora extraordinaria va a corresponder 1 hora y media de feriado. Es decir, 1 hora, ¿no es cierto?, es a 1,5 horas de feriado. ¿Qué pasa si las partes no acuerdan? Porque esto es un acuerdo que debe existir respecto de la compensación de horas extraordinarias, se rige por los términos generales del día de hoy. Es decir, la hora extraordinaria se paga conforme a las reglas generales. Se ejecutaron, deben ser pagadas. Esto rige solamente dentro del concepto del pacto que celebra el trabajador con el empleador. Siguiente lámina. Aquí puse un ejemplo para que ustedes pudieran a lo mejor hacer el cálculo desde el punto de vista de la aplicación. Un ejemplo de jornada de 8 horas diarias,
con jornada de 40 horas promedio semanal, estamos sacando, ¿no es cierto?, en el ideal de la norma el año 2028, realiza 16 horas extra, que equivale a 24 horas de descanso. Hacemos la multiplicación de las 16 horas extra por la variable 1,5, que es el equivalente que nos da la norma, y no, técnicamente nos otorga 3 días de feriado, 24 horas. ¿Qué pasa? Y ya lo había dicho, el plazo de prescripción de cobro de los 3 días de descanso a los 6 meses. Es decir, no es acumulativo. No podemos estos 3 días que tenemos de feriado esperar y dejarlos guardados y después que, miren, en unos meses más acumulo horas extra, tengo los 3 días de feriado anteriores, más los ejemplos, más los 4 que tengo ahora, hago 7 días. No. Hay una prescripción respecto a esto, se hacen efectivo o si no, se pagan o si no, se pierden. Siguiente lámina. Esta modificación, y de acuerdo también con la relación parental y la vinculación que tiene que haber con los padres e hijos, establece una norma de naturaleza como derecho que le asiste al trabajador. Y es el establecimiento de una banda horaria, en este caso que va a beneficiar los padres y madres de niños de hasta 12 años, y incluye un tercero, que es las personas que tengan el cuidado personal. ¿Y qué consiste, cómo se materializa este derecho? Es decir, que el padre o madre que puede exigir este derecho va a tener una banda horaria de hasta 2 horas, o sea, es decir, puede entrar 2 horas, pero no 2 horas a la entrada o 2 horas a la salida, sino que puede retrasar su ingreso 1 hora o adelantarlo, y por lo tanto su jornada horaria, si lo retrasa, es 1 hora de salida más tarde. Por eso se dice 2 horas, 1 hora si retrasa al inicio, sale más tarde, y si ingresa antes, sale antes, porque lógicamente la jornada de trabajo la tiene que cumplir. No es que esta norma no busca por objeto que esa hora no se cumple, sino que se tiene que cumplir. Lo que hace técnicamente es un desplazamiento de la jornada horaria para adecuarla por la necesidad de la relación y vinculación del padre o madre respecto a un niño de 12 años. Para ejercer este derecho, desde el punto de vista, el trabajador sí va a tener que acreditar la vinculación que tiene con el menor de hasta 12 años, es decir, un certificado de nacimiento, y eventualmente, como les dije, la posibilidad en este caso de un tercero que se le denomina a quien sea titular del cuidado personal. No basta con que establezca o señale que tiene la calidad de cuidador personal de alguien, sino que técnicamente va a tener que exhibir una sentencia donde conste ese acto. Entonces, quien quiere ejercer ese derecho va a tener que exhibir, en el caso de padre o madre, el certificado de nacimiento, y si se hace titular o señala que tiene la titularidad del cuidado personal de un menor hasta de 12 años, va a tener que exhibirle al empleador la sentencia de un tribunal donde conste de esa calidad. ¿Qué sucede? Y es la pregunta que es recurrente que me han hecho. Cuando la empresa funciona en un horario que no permita anticipar o postergar el inicio de la jornada de trabajo, la ley establece que puede negarse el empleador derechamente. El caso de los servicios de urgencia, trabajos de turno, entre otros, puede negarse. Y por la naturaleza también de los servicios. Técnicamente, ejemplo, que tenga la llave, vamos a algo puntual, la llave de una obra, y que de él depende el ingreso de todo el personal para que empiece a funcionar la obra, eventualmente es un motivo justificable para los efectos de negarse a esta exigencia que puede plantear el trabajador de conformidad a la ley. Siguiente. Control de jornada. Se mantiene la obligación de controlar la asistencia y horas de trabajo. Efectivamente, se mantiene, porque acuérdense que inicialmente lo señalé y aquí lo recalco, se reconoce por primera vez el registro y control de asistencia electrónico. O sea, vamos a poder contar con un medio electrónico de control, pero sin embargo, si se opta por este medio electrónico de control, no se pueden llevar medios paralelos, tener el control y otro no, tiene que ser uno. Se opta, no pueden haber 2 medios de control por una cuestión de fiabilidad de registro. Siguiente lámina, me parece que esta es. Y las causales de exclusión de limitación a la jornada. Entonces traté de simplificarlo en esta lámina. Técnicamente, hoy día la norma lo que hace es modifica y establece 2 causales de exclusión. Primero, los dependientes que desempeñan cargos de confianza o alta responsabilidad en razón de la naturaleza de sus labores, y los trabajadores que presten servicios personales sin fiscalización superior inmediata en razón de la naturaleza de sus labores.
Estos serían quienes hoy día, ¿no es cierto?, están limitados de esta jornada. Hacer hincapié en lo siguiente: si ustedes ven el segundo presupuesto, que es trabajadores que presten servicios personales sin fiscalización superior inmediata en razón de la naturaleza de sus labores, la verdad que eso nos permite y nos da un abanico desde el punto de vista de la regulación y de la redacción de la norma, es bastante amplio, porque ¿cuáles son la naturaleza? Dice, sin fiscalización superior inmediata en razón de la naturaleza de sus labores. ¿Qué es lo que engloba ahí? Efectivamente vamos a tener que ver si es que hay alguna discrepancia que se pueda plantear de esto, cuál es la naturaleza efectivamente de los servicios, y efectivamente si hay una fiscalización superior inmediata, es decir, un control a cada rato por parte de la persona del superior jerárquico, si tiene que rendir informes, si es necesaria técnicamente que esté recurriendo a ciertas acciones propias dentro de la empresa, dentro de todo, pero es un abanico bastante amplio que permite mover. Por lo tanto, solamente la ley lo que hizo es dejó excluidos a gerentes, administradores, apoderados con facultades de administración, dejó igual y a los que trabajen, como bien lo dije, sin la fiscalización inmediata en razón de las labores. Eliminó a los agentes comisionistas y de seguros, a los vendedores viajantes y cobradores y a los teletrabajadores. De tal manera, es un abanico igual, a pesar que parece la norma bastante restrictiva, en atención a la denominación que se dio en el segundo punto, nos abre un poco el abanico para poder movernos y poder hacer uso de esta exclusión de limitación de jornada. Siguiente lámina, me parece que esta es la última. Causales de exclusión de la limitación de jornada, eventualmente, y en el presupuesto número 2 que les acabo de señalar, van a poder haber discrepancias, van a poder, algunos lo más probable es que trabajadores van a decir, mire, por la naturaleza de mis labores, yo no tengo, desde el punto de vista del trabajador, yo no tengo un control directo, yo mire, por la naturaleza de mis labores, eventualmente puedo estar excluido y puedo ser artículo 22. ¿Qué puede hacer el trabajador? Puede solicitar su calificación a la dirección del trabajo si su trabajo está sujeto a una jornada. Si técnicamente la dirección del trabajo le dice que no, de respecto a esto el trabajador va a poder reclamar de dicha resolución al tribunal competente, en este caso que va a ser el juzgado laboral. Eso en términos generales el recorrido que hicimos por las normas el día de hoy. Me parece que esta es la última lámina, Juani. Sí. Y por lo tanto, a ver si hay dudas, preguntas, consultas en el chat. Vamos a Sí, hay preguntas. ¿Te leo una ver. Vamos. a la vez? Vamos, ya. La pregunta Pedro Bacoy dice, ¿qué conducta se tipifica como acoso laboral? La tipificación reviste particular relevancia debido a que basta que ocurra en una oportunidad. Ya. Mira, aquí la ley señala que es contraria a las relaciones laborales el acoso laboral, y en este caso entendiéndose por tal, la conducta que constituya una agresión u hostigamiento ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de uno o más trabajadores por cualquier medio, ya sea que se manifieste una sola vez o de manera reiterada y que tenga como resultado para él o los afectados su menoscabo, un maltrato, humillación, o bien, en el caso que amenace también puede ser o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Ese es la ley, ese es el parámetro y ese es el abanico de conductas que te refiere en este caso para los efectos a acoso laboral. Si se encuadra alguna conducta, más allá de entrar en conducta en específico, pero si se encuadra esto, estaríamos, ¿no es cierto?, dentro de una conducta de acoso laboral. En general, de todas estas conductas, el parámetro general, la inspección va a tener que pronunciarse, pero hay que tener cuidado desde este punto de vista con el trato, ejemplo, con evitar actos de evitar diminutivos, comentarios sexualizados, bromas,
evitar los apodos, evitar los malos tratos. Desde ya cambiaría, como a modo de ejemplo, yo normalmente voy a los tribunales, me ocurre por el empleador, por la empresa, pero yo como muy habitual, poder hacer esto llegar a ser muy sensible quizás. Ejemplos como, oye, ahí vienen, lo clásico en la hora, oye, vienen los viejos, ahí vienen llegando los viejos, que es un modo coloquial, que algunos a lo mejor se van a reír, y que es un modo muy usual en la obra, pero que si alguien se siente perjudicado, o como hoy día más por esta normativa, que puede ser un hecho aislado, podría alguien sentirse vulnerado y poder plantear un reclamo en esos términos. Entonces, por lo tanto, va a haber que tener un resguardo desde el punto de vista de cómo verbalizamos, cómo nos tratamos, cómo nos vinculamos, y lógicamente todo esto respaldado en los canales respectivos y en los protocolos establecidos. No sé si hay otra pregunta. No sé si ya Sí. claro con eso. También decir que puede levantar la mano y le vamos dando la palabra, pero hay más preguntas en este. ¿Quién habló, perdón? Yo de acá, te quedé con la duda del trabajador de llegar o irse 2 horas antes o después. ¿Esto es diario o es semanal? O sea, efectivamente la ley no hace un distingo, y es un derecho que tiene, por lo tanto, este derecho técnicamente lo pudiera ejercer diario o semanalmente. La ley no hace una distinción. Pero el derecho, mientras que es una prerrogativa, la elección a todo esto es de la... Mira, ahí hay una cuestión particular. La elección dice la ley que la hace la madre, pero es muy difícil saber si la madre internamente, y tiene que ser uno de los dos. La madre, en caso que es madre o padre, tiene que ser uno de los dos. Pero es diario, técnicamente es diario. Este permiso es diario. ¿Y tiene que firmar algún documento el trabajador o solamente acreditar con el certificado de nacimiento? Técnicamente, ¿qué es lo que hago yo y lo que le hago el resguardo? En materia laboral, para todos quienes están hoy día conectados, la verdad que uno, no quiero hacer un juicio de valor de los tribunales laborales, pero cuando hago la empresa entra menos uno. Por lo tanto, primero, el certificado de nacimiento donde se acredite, y segundo, por escrito, que quede constancia por escrito de la existencia de, el uso de este derecho por parte del trabajador. Voy a leer Gracias. otra. Gracias, Camila. Voy a leer otra del chat que hizo Javier Lago. Dice, respecto a la ley de delitos económicos, concretamente, por ejemplo, en el caso de las empresas constructoras, ¿podrían considerarse delito económico morosidad de cotizaciones o no pago de horas extra? En realidad, para entenderlo, ¿de qué forma podría cometerse un delito económico de parte de cualquier actor de una empresa? A ver, la Comisión de Delitos Económicos, como él lo señalaba, muchas veces, y dentro de los tipos que vimos, que no son solamente los que están acotados ahí a la lámina de hoy, es bastante extenso, y se me fue el hicimos solamente un recorrido y un barrido. Efectivamente, si hay un incumplimiento en los términos de los tipos penales que acabamos de describir, y se encuadra la conducta dentro de los tipos penales que acabamos de señalar, eventualmente pudiéramos estar frente a una situación de delito económico. Y es por eso que el llamado, y durante la presentación en varias oportunidades lo señalé, es a generar un modelo de prevención, es a generar un modelo técnicamente de prevención de delitos. Porque el día de hoy, ¿qué es lo que nos va, qué es lo que nos va a resguardar? Es técnicamente, primero, la identificación de riesgo, primero, y después generar este modelo de prevención de delitos para los efectos de resguardarnos desde el punto de vista en materia legal. Ahora, sumar ahí a lo que señalabas, que en el caso de la pregunta que planteaban, técnicamente lo que hay es un delito de apropiación indebida, y por lo tanto, ¿qué es lo que sucede habitualmente el día de hoy? Si las cotizaciones se supone, si tú no haces pago, es un delito de apropiación indebida. Si esto se perpetúa en el tiempo, podría ser eventualmente catalogado como un delito dentro del contexto de esta materia. Va a tener que determinarse si eventualmente si se judicializa efectivamente, si hay dolo,
por parte del empleador, dolo es la intención efectiva de la retención o las causales por las que fue para los efectos de ser catalogado dentro de este marco normativo de ley de delito económico. No sé si o sea, por ahí respondí a la pregunta o la profundizamos un poco más. José Yáñez tiene la mano levantada. Hola, ¿No buenos hay otro en el días. chat? Sí, adelante. Buenos Buenos días. días. Respecto a la banda horaria, a lo que menciona, bueno, usted ya dijo que la ley no estipula, digamos, si esto es diario o solamente 2 horas semanales. Por lo que, en consecuencia, claro, yo entiendo que esto puede ser diario, ¿cierto? Y también el empleador verificando así, mediante un certificado de nacimiento o lo que se pida, ¿cierto? Que pueda concurrir a este beneficio. Mi duda es la siguiente. En el caso de un matrimonio en el que las dos personas trabajan, ¿cierto? En distintas empresas, ¿habrá alguna mixtura de este beneficio o solamente una persona de las dos puede usar esto? Ya, mira, es una pregunta, es una pregunta recurrente, claro, por el fondo me lo preguntas en el sentido me imagino, de la posibilidad de que si exista fraude eventualmente, de que dos personas puedan coetáneamente en sus instituciones solicitar este permiso. Mira, la ley no establece una forma de intercomunicación entre las empresas. Sin embargo, lo que establece la ley es que cualquiera, el padre o la madre, y por eso lo dije internamente, a elección de la madre, va a poder hacer uso de este derecho. Eso es lo que nos establece hoy día la normativa. Yo creo que la Dirección del Trabajo, a medida de que esta norma se vaya aplicando, va a perfeccionar esta situación. Sin embargo, cualquiera de ellos puede hacer uso de este derecho. Cualquiera de ellos, dice, no dice que los dos coetáneamente, cualquiera de ellos a elección de la madre. Por lo tanto, ahí hay una situación, hay un gris que va a tener que regularse en el sentido de que eventualmente, y que ya lo he conversado con varios socios de la Cámara, eventualmente pudiera ir la madre por un lado solicitar el permiso y después solicitarlo el padre en otro lado. Es una cuestión que va a tener que dilucidarse, pero lo que tenemos hoy día, desde el punto de vista de aplicación de la normativa, es que lo puede solicitar el padre y la madre, padre-madre, a elección de la madre. Eso es lo que existe hoy día desde la naturaleza del permiso. No sé si hay otra duda o consulta. Sí, mira, acá en el chat hay otra que dice Alex Jaramillo. Dice, en referencia a la ley Cari, cuando menciona que la investigación debe hacerle una persona especializada, ¿cuál es el perfil que debe tener esta persona? ¿Debe ser de la misma empresa o debe ser externo? Eh, a ver, ¿qué es lo que, mira, yo creo que lo va a tener que determinar técnicamente los reglamentos que dicte la Dirección del Trabajo. Sin embargo, cuando se realicen en este caso las investigaciones por el empleador, va a tener que designar preferentemente a un trabajador o trabajadora que cuente con formación y lo que se busca en materias de acoso, género o derechos fundamentales. Ese es el perfil que deben tener en cuenta para alguien que realice las investigaciones. Materias de acoso, género o derechos fundamentales, que conozca de esas materias. Ojalá que tenga alguna capacitación, que tenga alguna preparación en esas materias. ¿Y por qué es lo relevante? Y lo señalé en la presentación, de que tenga una base en los puntos que acabo de señalar, que tenga ojalá estudios en esa base, que conozca, no solamente que conozca, que tenga una forma de acreditarlo. Porque cuando realice esa investigación, si el trabajador reclama ante el tribunal laboral, esa investigación va a ser objeto de revisión. A ver, ejemplo. Realizamos la investigación. Se concluyó que había actos de acoso laboral o acoso sexual. Desvinculamos al trabajador. El trabajador va a ir al juzgado laboral. Y el trabajador, cuando vaya al juzgado laboral, la ley se lo establece. Es de carga de él acreditar que esa investigación no cumplió con los estándares o no es efectiva. Por lo tanto, se va a entrar a cuestionar esa investigación. De tal manera se torna relevante que la persona que realice tenga las competencias desde el punto de vista del conocimiento de derechos fundamentales, conocimiento en materia, en normativa de acoso y de género. Por lo tanto, la elección de esa persona es esencial para que al final, si eventualmente hay una judicialización, esta no se frustre por lo erróneo de la investigación.
pero ese es el perfil que hay que tener. No sé si Aquí hay otra hay pregunta. otra si vamos a ir con las últimas ya por el tiempo. Dice, que también es de la ley Karen, dice, ¿un tercero puede hacer la declaración y tomarla como válida? Un tercero puede hacer la declaración. La declaración. Si está Daniela Riquelme, quien hizo la pregunta para que pueda especificar un poquito más. Daniela, si puede. Yo creo que... ¿Aló, me escuchan? Sí, ¿Me Sí, escuchan? Ana, Es que buenos días. hola, buenos días. Yo creo que se está refiriendo a que si alguien es testigo de algún acoso laboral o sexual en la empresa, en el ámbito laboral, ese testigo A puede ver, hacer la a ver, denuncia. ya, perfecto, entiendo lo que van. Ya, si hay terceros involucrados. Lógicamente, si ustedes se fijan, cuando íbamos revisando la ley, ¿qué es lo que establecía? Un protocolo que teníamos que establecer distintos protocolos. Y entre eso tenemos, acuérdense, que les dije, canales de denuncia y que hay que estarlo informando periódicamente a los trabajadores. Es decir, ¿y por qué eso? Por la situación que acaba de consultar y que ratifica la señora Ana, en el sentido de que tienen que existir los canales de denuncia porque efectivamente muchas veces el afectado no lo va a señalar o por temor no lo va a decir, sin embargo van a existir los canales de denuncia para que terceros eventualmente puedan realizarlo y se activa todo este protocolo interno de investigación. Por eso es necesaria, y por eso es necesario los pilares, y voy a recalcar, celeridad, confidencialidad, obligación del empleador de implementar canales de denuncia, de recordarlos y de bajarlos para que los trabajadores sepan, para los efectos de resguardar a todo el grupo de trabajadores si es que alguno está siendo objeto de acoso desde el punto de vista jerárquico o desde el punto de vista horizontal. Sí, efectivamente, se puede a través de los canales de denuncia, pero hay que implementarlo desde ya para tenerlos operativos el 1 de agosto de 2024, que es cuando comienza a regir esta ley. No sé si tienen más dudas o consultas. sí, vamos a hacer la última pregunta porque ya son las 10:30, que la hace Claudia. ¿Sabe? Dice los cambios que vienen con la nueva ley de 40 horas, como 4x3, compensación de HE por feriado, etcétera. Indican que debe ser de mutuo acuerdo. ¿Qué ocurre si un trabajador solicita alguna de estas modalidades y la empresa no accede? ¿El trabajador tiene alguna instancia legal para insistir? O sea, siempre el trabajador va a tener la instancia legal de poder plantear algún reclamo a la inspección del trabajo. Siempre va a tener eso es un derecho que le asiste en general a los trabajadores de poder reclamar eh, respecto de esas situaciones. Ahora, respecto eran, ¿cuáles eran los dos presupuestos, disculpa, Connie, que acabas de mencionar? ¿Cómo, Y perdón? la pregunta de Claudia. Sí, Señor, que no alcanzo a ver en el chat. pero te la leo. ¿Qué necesitas? Porfa, sí, porque me quedó algo que no. Dice que como 4x3 compensación de H por feriado, etcétera, indican que debe ser de mutuo acuerdo que ocurre si un trabajador solicita alguna de estas modalidades y la empresa no accede. ¿El trabajador tiene alguna instancia legal para insistir? O sea, respecto a la modificación a la 4x3, por eso me dio algo. A ver, a la 4x3, técnicamente al final del periodo van a ser 40 horas, por lo tanto, va a tener que adecuarse a este 4x3. Eso va a tener que aplicarse de esa forma, no hay mucha posibilidad de moverlo porque el límite horario cuando la ley esté plenamente en vigencia es el año 2028, por lo tanto la jornada va a quedar en 4x3. Ahí no vas a tener lo que sí puedes pactar con el trabajador esta suerte de jornada por ciclos o por promedio. Por lo tanto, ahí no va a haber mucho porque es la aplicación de la norma al término de que todo el proceso de cumplimiento paulatino se materializa en 2028. Ahí no hay mucha movilidad. Ahora, respecto de lo que son las bandas horarias, de la entrada, ese es un derecho que le existe.
una banda horaria más tarde, o más entrada y salida, es un derecho que le asiste y que lo puede solicitar haciendo efectivo, presentando los certificados. Si no se le otorga, por los motivos fundados por la naturaleza de los servicios que presto, por esto, él podrá recurrir lógicamente ante la inspección del trabajo y ahí se tendrá que determinar efectivamente. No sé si hay más preguntas. No, en honor al tiempo también vamos a dejar las preguntas hasta acá. De todas maneras, creo que no se nos pasó ninguna. Así que solo agradecer a los asistentes. Vamos a tener otras oportunidades también para tocar estos temas y seguir profundizando en cada una de estas leyes. Así que muchas gracias por asistir. Hoy les agradezco a todos la atención y cualquier cosa ahí quedo atento a muchos aquí de los que yo vi en la exposición. Lo veo diariamente, así que ahí quedo atento. Muchas gracias por su atención y que tengan un buen día. Nos vemos. Sí. Gracias. Gracias, Vamos a Mauricio. compartir por si acaso la grabación y la presentación. Y la PPT. Sí. Sí, a las 12:30. ¿No te sale a las 11:30?